difunta acusó a su asesino. Hola, mi nombre es Alex y he sido médico forense por más de 20 años. Aunque soy un hombre de ciencias, también reconozco que hay algo más allá que nuestro conocimiento científico nos puede explicar. Desde que estaba en la escuela de medicina, un profesor de anatomía, que también era forense, me enseñó muchísimo con todo lo que tiene que ver con la preparación de cadáveres. Él siempre me decía, trata a un cuerpo como si fuera un paciente vivo. Háblale e infórmale de todo lo que vas a hacer. Él me enseñó incluso que cuando un cadáver está en rigor mortis, si le hablas, muchas veces el cuerpo se relaja. En el año 2005 tuvimos un problema en la oficina forense donde hacíamos las autopsias. Así que el gobierno hizo un contrato con una funeraria local para que nos rentara un espacio. Desde el primer día que nos mudamos al nuevo local, la verdad me sentí un poco incómodo. El ambiente estaba un poco pesado, pero se lo achaqué al cambio de ambiente. Era un nuevo lugar después de todo. Pronto me aclimaté al lugar y hice muy buenas amistades con las personas que trabajaban del otro lado, en la parte de la funeraria. Una tarde, mientras estábamos del lado de la funeraria tomando un café, escuché un ruido raro. Era como si algo de madera hubiese estallado. Enseguida pregunté qué era aquello y me dijeron, es nuestra alarma de trabajo. ¿Cómo así? Sí, definitivamente eso fue un ataúd. Unos dicen que truenan por el cambio de temperatura y hace que la madera se expanda, pero para nosotros siempre ha sido señal de que pronto tendremos un difunto. La verdad pensé que me estaban tomando el pelo, pero 5 minutos después entró una llamada. Una familia estaba pidiendo los servicios de la funeraria porque el abuelo había fallecido. No sé si fue casualidad, pero sí ocurrió. Y aunque viví otros muchos sucesos sin explicación en aquel edificio, lo más escalofriante que experimenté fue hacer la autopsia a una chica de 16 años. Fue el mes de diciembre, había mucho frío y como es de esperar el volumen de trabajo aumentó. Recuerdo que recibí una llamada de la policía pidiéndome que hiciera una autopsia de emergencias, lo antes posible, pues se trataba de un homicidio y presuntamente el culpable estaba en las calles y podría volver a actuar en cualquier momento. Cuando trajeron a la chica, quedé impresionado con su belleza. Parecía viva. Mi asistente Ana, cuando la vio, también se impresionó. El cuerpo tenía una expresión placentera que desbordaba paz. Creo que esa expresión es lo que resaltaba más su belleza. Como es mi costumbre, le hablé y le expliqué lo que iba a hacer. Le quitamos toda la ropa y vimos que en el área de las entrepiernas estaba destrozada. El área pública recibió más de 10 cortes con un objeto punzocortante, probablemente un cuchillo muy fino. Cuando estaba examinándola, vino a mi cabeza mi novio. No le comenté nada al asistente, pero aquella idea no salía de mi cabeza. Determinamos que la causa de muerte había sido por un corte en la vena cava, lo que llevó a una hemorragia masiva. La chica básicamente murió desangrada. Me llamaba mucho la atención la expresión de la chica, pues muchas veces cuando una persona muere de heridas traumáticas o de dolor, esto se refleja en su expresión facial. Pero aquella chica mantenía una expresión pacífica. Cuando terminamos de hacer la autopsia, cerré las incisiones y traté de suturar la mayor parte de las heridas. Quería que quedara lo mejor posible. Concluí que aquello no había sido un ataque casual, ni un robo. Aquello era un ataque personal. Aquellas heridas reflejaban rabia. Llamé al detective que llevaba el caso y compartí mis sospechas. El inspector me dijo que, por favor, le permitiera a la familia ver el cuerpo, que estaban allí esperando. Aunque era un poco tarde, le dije que no había problemas. Un rato después vinieron los padres y los primos, que eran muy cercanos. La familia entró y descubrí el rostro de la chica, pero solamente hasta la altura del cuello. La madre, entre llantos y sollozos, comentó lo impecable que se veía, que no parecía estar fallecida. Pero cuando se acercó uno de los primos, el rostro de la chica cambió. Una expresión de horror y de dolor se dibujó en su rostro. El rostro del chico mostraba una expresión de resentimiento y de desprecio. Enseguida me acerqué al cuerpo y lo cubrí. Les pedí amablemente que se fueran, pues no quería que la madre la viera en aquel estado. Tenía la corazonada que aquel chico tenía algo que ver, o por lo menos sabía algo. Enseguida llamé al detective y le comenté lo que ocurrió. El detective me contó que ya tenían al novio de la chica en custodia, que era el principal sospechoso, pero que de todas formas investigaría al primo.
Llamé a mi asistente para que me acompañara a ver el cuerpo. Le conté de lo extraño de la situación, pues la verdad que los cuerpos pueden tener espasmos, abren los ojos, e incluso se pueden mover, pero nunca vi algo como aquello. Mi asistente quedó muy asombrada con aquella expresión. Era lo opuesto a la expresión que habíamos visto anteriormente. Antes de irme ese día, me paré junto al cuerpo de la chica e hice una oración. También le hablé. Le dije que no sabía por qué había puesto aquella expresión, pero que no permitiría que lo que le había sucedido le quitara la paz. Que yo estaba plenamente seguro que quien le había hecho aquello pagaría. Y cerré la bolsa que contenía el cuerpo. Meses después me enteré que en el curso de la investigación descubrieron que el primo la había atacado en un ataque de celos. El chico siempre estuvo enamorado de ella, pero ella nunca tuvo ningún otro interés que no fuera los lazos familiares. El primo descubrió que la chica había tenido relaciones con su novio y por eso la atacó. Creo que cuando me vino el pensamiento de mi novio, era ella preocupada para que no fueran a cometer una injusticia contra aquel chico. Y la segunda historia la hemos titulado La funeraria clandestina. Hola guerrero, esto me lo contó un primo que falleció hace unos años. Cuando él tenía 18 años, comenzó un programa técnico funerario. Siempre le atrajo esa profesión, todo lo que tenía que ver con cadáveres, la preparación, embalsamarlos. Cuando se graduó comenzó de aprendiz en una funeraria de la ciudad. Aquella funeraria era un negocio familiar de muchos años, pero estaba atravesando problemas financieros, así que la vendieron. Los nuevos dueños tenían pinta de cualquier cosa menos de funerarios. Los nuevos dueños ofrecieron un trabajo de tiempo completo pagando el triple de lo que se pagaba en la industria. Los nuevos dueños no estaban interesados en la parte de hacer funerales ni nada de eso. Ellos solo necesitaban operarios para los hornos crematorios. Los hornos operarían a cualquier hora. Eran 4 operadores. Trabajarían en turnos de 12 horas. Los dueños les prepararon hasta habitaciones para el turno de la noche, para que descansaran y estuvieran cómodos. Hicieron una reforma en la vieja casa que hacía de funeraria e instalaron 6 hornos de cremación. Al principio, mi primo pensaba que el señor tenía negocios con otras funerarias y que harían las cremaciones para aquellos que no tenían crematorio. Pero las cosas se comenzaron a poner raras. A veces, a medianoche, venía una camioneta con restos humanos en bolsas de basura y nos decían que incineráramos los restos. Los cadáveres no tenían ninguna identificación. El jefe nos decía que pusiéramos todas las cenizas juntas en una bolsa, para cuando vinieran a traer los cadáveres, se las llevaran. Con los días me fui haciendo amigo de nuestro jefe, y un día me dijo que el dueño de todo aquello le decían el conserje. Él era quien limpiaba la parte sucia del crimen organizado. Si había que desaparecer algún cuerpo, él era la persona a la que llamaban. Ahora parecía que estaban trabajando para alguien que estaba involucrado en tráfico de órganos. Por eso habían tantos cuerpos. Aquello me chocó y la verdad quería irme de allí en ese momento. No quería nada más que ver con aquello. Cuando le fui a decir a mi jefe que me iba, alguien lo llamó por teléfono. Había una petición especial del conserje. La amante del jefe del cartel había muerto y él quería velarla. Uno de los chicos que conocía del trabajo le contó al conserje que yo era muy bueno haciendo la preparación de los cuerpos. Así que mi jefe vino y habló conmigo. Dice el conserje que es un favor especial para él. Antes de que pudiera hablar y rehusarme, llegó una troca negra, donde traían el cuerpo de la chica. Lo primero que noté fueron los moretones que la chica tenía en el rostro, las marcas de estrangulación en el cuello y los ojos muy rojos, lo que se conoce por petiquia. Preparé un espacio para trabajar con los materiales que quedaban en el almacén de la antigua funeraria y me dispuse a preparar el cuerpo. Mientras lavaba el cuerpo, pude sentir cómo tenía las costillas rotas. Aquella chica había sufrido una tremenda golpiza. Como pude, la preparé y la puse en la gaveta refrigerada para retrasar la descomposición. Y así continué trabajando en el crematorio. Minutos después, uno de los chicos vino corriendo. Alguien estaba golpeando dentro del gavetero. Enseguida fueron a ver y cuando abrieron no había nadie. Solo la chica difunta estaba ahí. Pero no había forma de que fuera ella, pues mi primo decía que él mismo había preparado el cuerpo. Mi primo les dijo que tal vez era el sistema de enfriamiento y siguieron trabajando. Al poco rato, otra vez escucharon golpes y alguien pidiendo ayuda. Era la voz de una mujer sin lugar a dudas. Pararon y otra vez buscaron por todo el lugar,
pero no vieron nada, ni a nadie. Pensaron que tal vez había sido una emisora que se había colado en el radio, pero no pudieron saber con seguridad. Mi primo estaba como aturdido, primero de saber que aquello era algo ilegal y después de haber preparado el cuerpo de una chica asesinada. Ahora más que nunca quería desaparecer de aquel lugar. Como a las 6 de la tarde comenzaron a llegar más trocas, con flores y un ataúd. El amante quería velarla y darle un lindo funeral. Él llegó como una hora después, con una borrachera tremenda, armando un show, gritando y llorando. Había más de 15 hombres armados dentro de la funeraria. Nadie podía entrar ni salir. Todos los presentes tuvieron que entregar sus celulares. Decía mi primo que después que prepararon todo para el funeral, el amante de la chica se abalanzó sobre ella y lloraba. Decía, mira lo que me hiciste hacer. Según contaban sus hombres, la chica era la amante de aquel hombre. El hombre estaba casado y tenía hijos. Ella le pedía casarse con él, pero él se rehusaba a dejar su familia. La chica terminó con él y mientras ella estuvo soltera, él nunca la molestó. Pero una vez que se enteró que ella tenía novio, comenzó a perseguirla y a acosarla. Ese día, cuando llegó a la casa de la chica, estaba allí con su novio. En un ataque de celos, la golpeó hasta que la mató. A todos los empleados los obligaron a quedarse en la capilla. Pero contaba mi primo que más que un velorio, aquello parecía una fiesta. Todos estaban tomando y pusieron música. Mi primo no podía dejar de pensar en la familia de la chica. Mi primo y su compañero se retiraron a una esquina y en silencio observaron aquella grotesca escena. Mi primo decía que por un momento le pareció ver a una chica con un vestido rojo en la esquina opuesta a donde él estaba parado. La chica miraba aquella escena. Estaba visiblemente afectada. Por la posición en la que estaba la chica no le podía ver el rostro, pues por momentos se lo cubría con las manos, como llorando. Pensó por un momento que la chica era amiga de la difunta, que tal vez se había colado dentro de la funeraria. Así que le hizo señas a su compañero, pero cuando miró, no había nadie. Me dijo que no era posible que entrara nadie, porque la funeraria estaba rodeada de hombres armados, y las puertas estaban cerradas. Cuando aquel macabro show terminó, los mandaron a cremar el cuerpo. Mi primo se rehusó primero, pero su jefe le dijo, si no quieres arder en el horno de al lado, mejor ayuda, pues los hombres del cartel esperarán aquí y verán todo el proceso. Finalmente tuvo que acceder. Pusieron el cuerpo en el crematorio y en cuanto cerraron la puerta se comenzaron a escuchar unos gritos, unos golpes que parecían venir de dentro del horno. A todos se les heló la sangre, pues les pasó por la cabeza que tal vez la chica estaba viva. Pero era imposible. Mi primo la había embalsamado. El cuerpo no tenía sangre, no tenía fluidos, no tenía órganos. Finalmente acabó aquel desafortunado día y mi primo se fue a su casa. Contaba que en cuanto llegó fue directo a darse un baño. Mientras se duchaba, vio que una sombra pasó por detrás de la cortina y pensó que tal vez era su madre. Mamá, alcánzame una toalla, por favor. Pero nadie respondía. La sombra quedó parada frente a la cortina. Pensó entonces que era su hermano molestando como siempre. Deja de molestar, déjame, vete. Pero la sombra no se movía. Molesto, le dio un jalón a la cortina para descubrir que estaba solo en el baño. Cuando salió del baño, preguntó quién había estado en el baño, pero nadie respondió. La madre le dijo, todos estamos aquí viendo la televisión. La sala estaba muy poco iluminada. Todas las luces estaban apagadas y la única fuente de iluminación era la tele. Por el rabillo del ojo, mi primo vio cómo una sombra se movía de una esquina de la sala a la otra. Cuando enfocó bien, ahí estaba. Era la chica. La misma que horas antes había depositado en el horno crematorio. De un salto cayó en medio de la sala. Todos se asustaron. ¿Qué pasó? ¿No vieron eso? No. ¿Qué cosa? Como una sombra. Es como una sombra que pasó por la sala. La mascota de la familia comenzó a ladrar, mirando a aquella esquina de la casa. Él sabía lo que había visto, pero no podía decirle a la familia. Primero, porque no aprobarían aquello, y segundo, porque los pondría en peligro. Si el cartel descubría que la familia sabía algo, los iban a matar a todos. Esa misma noche comenzaron las pesadillas. Él veía a la chica muerta en todos lados. La chica no dejaba de llorar. Mi primo nunca más volvió a trabajar en la funeraria. La verdad, ya ni salía de casa. No comía. Comenzó a perder el cabello, a perder peso. Su madre lo llevaba al médico, pero no encontraban lo que tenía.
Una tarde, mientras estaban en la consulta de un especialista, una señora se acercó y le comentó a la madre que el chico no estaba enfermo, que lo que tenía era un muerto oscuro, una chica joven que había muerto de forma muy violenta y que esta chica se había apegado mucho a él, que ella no quería hacerle daño, solamente quería estar cerca de él. La señora comentó que ella solía trabajar el espiritismo, pero que ya estaba muy mayor, pero que con seguridad su hija la podría ayudar. Después de pensarlo mucho, pues mi familia es muy católica, decidieron llevarlo a ver a la hija. La hija de la señora le confirmó que aquello era una obsesión espiritual. La chica se apegó a él porque sintió que por primera vez alguien había sentido compasión por ella. Alguien que no la juzgaba por lo que había hecho, ni hizo nada esperando a cambio de ella. La señora también dijo que aquel espíritu buscaba venganza en contra de la persona que la había matado. Después de varios rituales, lograron liberar a mi primo de todo aquello. Una tarde, mientras veía la televisión, pasaron en las noticias que el jefe de aquel cartel que había matado a la chica había muerto en un incendio, con todos sus guardaespaldas, mientras trataban de defenderse de la policía. Aquella funeraria clandestina dejó de funcionar, pues la policía hizo una redada y arrestó a todos. Mi primo desafortunadamente murió un tiempo después de una rara enfermedad. El espejo de la funeraria. Alonso trabajaba de chofer en un camión de mudanzas en la ciudad de Jacksonville, en el norte de la Florida. Un día lo llamaron para un trabajo. Una funeraria se había declarado en bancarrota y estaban vendiendo todos los muebles y equipos. Alonso estaba ayudando a empacar y a subir las cosas al camión. Mientras movía las cosas, vio un espejo con un marco negro y dorado que le encantó. Era una pieza única. Se veía que era muy antigua, pero no había perdido su belleza. Cuando terminaron de empacar todo, lo llevaron a la dirección indicada y allí descargaron el camión. Cuando terminaron de trabajar, Alonso llevó el camión al parqueo y antes de irse, decidió revisarlo para asegurarse que todo estuviera en orden. Y mientras revisaba el camión, allí se encontró el espejo. Alguien lo había dejado olvidado. Alonso llamó al número de la persona que había recibido los muebles, pero no contestaba. Al próximo día montó el espejo en su auto y fue hasta la casa donde habían dejado las cosas y curiosamente la casa estaba vacía. Alonso no quería quedarse con algo que no era de él, pero al no poder entregarlo a sus dueños, decidió llevarlo a su casa. Tal vez el universo había escuchado su deseo de tener aquel espejo. Solo llegó a la casa y lo colgó a la entrada. Por supuesto, no le dijo a la esposa ni a sus hijos la procedencia de aquel espejo. Pero como él, todos encontraron el espejo muy bonito. Pasaron los días y la niña más pequeña de la casa, que tenía 5 años, decía que había gente en el espejo. Los padres no le hicieron mucho caso, pues ya tenían bastantes problemas. Además, en la posición que estaba el espejo, reflejaba cuadros con fotografías que estaban colgados en la pared de enfrente, y pensaron que aquello era a lo que la niña se refería. El perro de la casa antes dormía siempre en el sofá de la sala, pero ahora no quería ni siquiera entrar a aquella habitación. Cosas raras comenzaron a ocurrir en la casa. Se escuchaban murmullos, las lámparas de la luz se fundían, las puertas de los estantes de la cocina a veces amanecían abiertas. Pero Alonso no prestaba mucha atención, pues tenía 3 niños en casa y los chicos siempre estaban haciendo travesuras. En las mañanas los niños se quejaban de que les quitaban las sábanas en la noche y que pasaban frío. Las cosas comenzaron a ponerse mal financieramente. Alonso y su esposa perdieron sus empleos. Los efectos electrodomésticos también se rompieron. La comida y las frutas se echaban a perder en cuestión de horas. Los niños comenzaron a enfermar. La niña más pequeña no dormía y tenía pesadillas constantes. La niña decía que había gente en la casa, gente que salía del espejo. Una noche Alonso se despertó y, como mismo decían los niños, sus sábanas estaban en el suelo. Trató de dormirse, pero no podía. Así que fue a la cocina a tomar un poco de agua. Y cuando pasó frente al corredor de la entrada, vio como un humo negro salía del espejo. Corrió hasta el lugar pensando que era un corte eléctrico lo que estaba causando aquel humo, o tal vez un incendio, pero no había nada. Cuando encendió la luz, todo estaba limpio. Cuando apagó la luz para ir a la cocina, vio de reojo cómo una sombra pasó por el espejo. Ahora Alonso estaba oficialmente asustado. Al día siguiente le confesó a su esposa lo que había visto y la procedencia de aquel espejo.
La esposa, sin decir nada, tomó el espejo y se lo llevó de la casa. Inmediatamente la energía de la casa cambió. Fue como abrir una ventana en un cuarto oscuro. Cuando su esposa regresó, le dio el regaño de la vida. Tú no sabes que los espejos son portales. Los espejos absorben energía. ¿Cómo vas a traer un espejo y de una funeraria a la casa? Alonso no creía en cosas paranormales ni nada de eso. Para él, una funeraria era solo un lugar donde se velan difuntos y punto. Alonso nunca le preguntó a su esposa qué hizo con el espejo, pero después que aquel espejo salió de la casa, se vio un cambio drástico, un cambio para mejor. Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido objeto de leyendas y fuente de sucesos paranormales. Siempre se ha dicho que los espejos son portales que le permiten transportarse a ciertas energías. De ahí la tradición que cuando se hace un funeral o alguien de la casa fallece, todos los espejos deben taparse hasta que se haga el entierro, para evitar que el alma quede en el espejo de la casa. También se dice que no se deben tener espejos en la habitación que reflejen los pies, pues drenan tu energía. Del vestido de la niña muerta. Lily era la hija de una familia muy humilde, la familia más pobre del pueblo. La niña tenía 5 años cuando fue diagnosticada por una rara enfermedad, parecida a la esclerosis múltiple, pero diferente. La niña iría perdiendo las facultades motoras poco a poco, las funciones de los músculos, los órganos del cuerpo, hasta que llegara a la inminente muerte. La gente del pueblo ayudó como pudo a la familia. Unos traían comida, otros ayudaban lavando la ropa, limpiando la casa, otros cocinaban, así permitiéndole a la madre pasar más tiempo con la niña. Alguien del pueblo incluso les trajo un televisor, pues la niña nunca lo había tenido. Lily quedó enamorada de aquel mágico aparato. Una tarde, mientras pasaban una película de dibujos animados, los ojos de Lily se iluminaron. Lily quedó prendada del vestido de la princesa, y desde ese día soñó con tener un vestido como aquel. Pero aquello en la difícil realidad de la familia parecía ser imposible. Ellos vivían en una pequeña comunidad rural, donde no había acceso a aquellas cosas, e incluso si lo hubiera, la familia no podía pagarlo. Sin embargo, el deseo de la agonizante niña llegó a oídos de una de las familias del pueblo, una familia que tenía parientes en el extranjero. Estas personas hicieron un pedido a sus familiares que vivían fuera del país, que irían de vacaciones al pueblo. Aquellos que estaban fuera del país, con mucho gusto, quisieron hacer realidad el sueño de la niña, con tan buena suerte que el vestido llegó justo el día del cumpleaños de la niña. La niña estaba en un estado delicado, pero cuando vio el vestido se le iluminó el rostro. La alegría fue tal que ni siquiera aquella desgraciada enfermedad pudo subyugar su felicidad. Su madre, tan emocionada como la niña, vistió a Lily con aquel precioso vestido. La niña se sentía toda una princesa, como aquella que había visto en la televisión. Ese día celebraron una fiesta muy íntima con los vecinos más allegados y algunos parientes, pues era evidente que aquel sería el último cumpleaños que la niña celebraría. Inexplicablemente, Lily parecía estar mucho mejor. Después de varios días sin apenas probar bocado, incluso comió una porción de su pastel de cumpleaños. La niña estuvo de muy buen humor, pero después de las 3 de la tarde, la salud de la niña comenzó a deteriorarse nuevamente, tanto así que aquella misma noche falleció. La situación rompía el corazón. Pasaron de celebrar aquel humilde cumpleaños a tener que preparar un funeral. Amortajaron a la niña con su vestido, con el vestido de princesa, y allí, en el pobre cementerio del pueblo, entregaron los restos de Lily a la tierra. No hubo un alma en el pueblo que no asistiera y que no llorara la muerte de aquella querida niña. Sin embargo, aquella misma noche, un inescrupuloso vecino regresó al cementerio y en la oscuridad de la noche volvió a abrir la tumba y de allí sacó el pequeño ataúd blanco que contenía el cuerpo de Lily. Allí desvistió el cadáver para robarse el preciado vestido. Una vez cometido el crimen, el hombre regresó el ataúd a la tierra y volvió a taparlo. Aquel desarmado tomó la prenda de vestir que había robado y fue por los pueblos cercanos tratando de venderla. La gente veía con sospecha que aquel hombre tuviese aquel vestido. Era evidente que era caro, que era algo incluso que venía del extranjero. La gente
se imaginaba que había algo raro detrás de aquello. Finalmente se cansó de andar y entró en una cantina. Allí bebió hasta perder el sentido, y a la hora de pagar no tenía ni un duro. Así que el cantinero lo expulsó, y antes de que lo echaran, se quedó con el vestido como pago de la cuenta. El cantinero colgó el vestido en la cantina para ver si alguien quería comprarlo. A partir de aquel día, raros eventos comenzaron a ocurrir en la cantina. Una plaga de insectos invadió el lugar. El negocio iba de mal en peor. El cantinero comenzó a decirle a sus más allegados que en las noches, cuando apagaba las luces de la cantina, antes de cerrar, veía una figura parada en medio de la cantina, como si fuese una persona, pero no se movía, y cuando encendía la luz, aquella figura desaparecía. Una tarde, uno de los pocos clientes que ya frecuentaba la cantina ofreció comprar aquel vestido para el bautizo de su sobrina. El cantinero lo vendió y aquel dinero fue el último que recibió en su vida. A la mañana siguiente lo encontraron muerto frente a la puerta de la cantina, aparentemente de un infarto. Otros decían que la explicación para aquella muerte tenía un tono paranormal. El que compró el vestido se lo llevó a la sobrina. La niña quedó prendada con el vestido. La niña no podía esperar al día del bautizo para estrenárselo. Pero una vez que el vestido entró en la casa, la niña comenzó a ver sombras, sobre todo en su cuarto, en las noches. Los gritos aterradores de la niña despertaban a todos los de la casa, y ella decía que había visto a alguien en la oscuridad de la habitación. Primero los padres pensaron que era la imaginación de la niña, pero la niña insistía. Ya no quería dormir sola en su cuarto, como siempre lo había hecho. El comportamiento de la niña cambió drásticamente. La que antes había sido una niña vivaz y graciosa, ahora era callada y evasiva. La casa comenzó a experimentar extraños fenómenos. Igual que en la cantina, la casa se llenó de insectos, extraños ruidos, olores nauseabundos. El día del bautizo le pusieron el vestido a la niña para la ceremonia, pero fue solo ponerle aquella ropa para que la niña comenzara a convulsionar. Aquello tomó a todos por sorpresa, pues la niña no tenía ningún padecimiento que la pudiera hacer convulsionar o tener aquel tipo de reacción. Con los días, la salud de la niña comenzó a deteriorarse. Nadie sabía ni cómo ni por qué. Llevaban a la niña al médico, pero nadie sabía cómo remediar aquel mal. La verdad, nadie sabía incluso cuál era la dolencia que la quejaba. Incluso el perro de la casa comenzó a actuar raro. El perro, que antes había sido fiel compañero de la niña, ahora gruñía cuando la chica estaba cerca. Ya no quería dormir con ella en la cama y trataba de evitar a la chica a toda costa. En una de las visitas al médico se encontraron con la mamá de Lily, quien estaba pasando por una severa crisis nerviosa. En cuanto la mujer vio a la niña con el vestido, corrió hacia la niña y la abrazó. La madre de la niña, ante el extraño comportamiento de la mujer, la retiró de sus brazos. Sus acompañantes inmediatamente le explicaron a la confundida mujer lo que estaba sucediendo. Le contaron que la mujer hacía poco había perdido a su hija. Pero en un momento de lucidez de la madre de Lily, le dijo a los presentes que aquel era el vestido de su hija. Y no paraba de repetirlo. El vestido de la niña. Ese es el vestido de la niña. Una de las vecinas que la acompañaba vio que efectivamente era un vestido muy parecido al que le habían regalado a Lily. Antes de que la madre se llevara a la niña, la vecina se acercó discretamente y le preguntó por el origen del vestido. El tío de la niña se lo regaló por el bautizo. La madre también dio una fecha que aumentó las sospechas de la vecina, pero no había nada que pudieran hacer. Así que dejaron que la mujer se fuera con su hija. A todas estas, la madre de Lily comenzó a ver a la niña llorando en la casa. La madre veía a Lily y juraba que la niña pasaba de una punta a la otra de la casa, llorando y desnuda. La madre claramente veía la figura cadavérica de su hija, sumida en una profunda tristeza. Aquella situación agravaba la condición mental de la madre de Lily. La madre de Lily estaba convencida de que algo estaba pasando, y se le fijó en la mente la idea de que el vestido que llevaba la niña que había visto en el médico era el vestido de Lily. Así que la madre de Lily y su familia fueron hasta el cementerio, y allí hablaron con los panteoneros. Le contaron que habían visto el vestido de la niña, pero los panteoneros aseguraban energéticamente
que la tumba de Lily estaba intacta, que nadie la había abierto, que no había forma que hubiesen sacado aquel vestido de allí. Por otro lado, la nueva dueña del vestido empeoraba cada día más y decía que una niña venía, una niña que estaba muy brava con ella porque tenía algo que le pertenecía. Pero lo que más le asustaba a la niña era que cuando aparecía la niña la acompañaba un hombre muy alto, un hombre que llevaba a la niña de la mano. Aquella sombra se acercaba a la niña y con cada visita la hacía más débil y se sentía más enferma. La madre de la niña finalmente comenzó a creer cuando un día, mientras cocinaba, vio correr a una niña desnuda de una punta de la sala hacia la pared de la cocina. Y allí, en aquella pared, la niña desapareció. La mujer no daba crédito a lo que vieron sus ojos y fue al cuarto de su hija pensando que tal vez la niña se había despertado. Pero no, allí estaba la niña, profundamente dormida. Otro día, cuando la madre entró al cuarto de la niña a ver cómo estaba, y allí vio una niña desnuda. Era Lily, que estaba frente al vestido, aquel vestido que tanto quería y que le había sido robado. Y a unos pies de la niña, una sombra enorme. La niña le causó tristeza, pero aquella sombra le causó pánico. Aquella sombra era algo malo, algo negativo. Finalmente la madre de la chica se dio cuenta de que el vestido tenía algo que ver con todo esto y recordó a aquella mujer que había abrazado a su hija en el médico. Ese mismo día fue a la consulta a preguntar por la mujer. Le informaron que vivía en otro pueblo, como a unos 10 kilómetros, y hasta allá fue la madre de la niña con el vestido. La mujer no tuvo inconvenientes en encontrar a la madre de Lily. Allí le explicó lo que estaba sucediendo. Todos se quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que dos madres, a 10 kilómetros de distancia, que no se conocían, que no tenían relación ninguna, pudieran estar experimentando lo mismo? La mujer le entregó el vestido de Lily a la madre y le dijo: no sé si este es el vestido que pertenecía a tu hija, pero por sí o por no, aquí te lo dejo. La madre de Lily, aunque estaba segura que aquel era el vestido con el que habían enterrado a su hija, fue a revisar. Ella recordó que había cosido un pequeño escapulario de tela de Nuestra Señora. El corazón de la mujer se le destrozó. Efectivamente, aquel era el preciado vestido de Lily. Pero ¿cómo había llegado aquel vestido a las manos de aquella otra mujer? Inmediatamente fueron al cementerio y, temiendo que se hubiesen llevado el cuerpo de Lily, llamaron a las autoridades. Una vez que las autoridades estuvieron en el cementerio, ordenaron la inmediata exhumación del cadáver. Una vez que abrieron el pequeño féretro, allí se encontraron el cuerpo incorrupto de Lily, desnuda y en posición fetal, como si con sus propias manos se estuviera cobijando del frío. Aquella escena terminó de desbaratar la poca cordura que le quedaba a la madre. Volvieron a amortajar a la niña. El sacerdote del pueblo rezó las oraciones propias y allí dejaron reposando los restos de la pobre Lily. La otra familia no salió muy bien parada tampoco. Las apariciones de aquella sombra no dejaron de atormentar a la familia. La niña se recuperó un poco, pero no totalmente. Le quedaban secuelas. Muchas veces se quedaba como mirando a la nada, como si no fuera ella. Un año después, la niña quedó huérfana, después de que su padre matara a su madre y se quitara la vida él mismo. Nunca nadie pudo explicar cuáles fueron los motivos del padre para cometer tal atrocidad. Algunos aseguraban que había sido la sombra que lo había poseído. Dicen que si se trae un objeto del cementerio a la casa, ese objeto sirve para anclar las energías negativas que viven en el cementerio. Al haber un elemento físico que pertenece al cementerio, esto le permite a ciertas entidades estar en el mismo lugar donde está el objeto, hasta que pueden anclarse a otro objeto o a una persona. En este caso, el vestido fue lo que trajo esa energía. Y como el vestido fue usado por la niña varias veces, probablemente aquella energía oscura se ancló al cuerpo de la propia niña. La niña no se quiere ir. Salvador es un amigo que conocí cuando estaba en la universidad. Nos hicimos grandes amigos y aunque teníamos clases diferentes, casi siempre coincidíamos a la hora del almuerzo.
Nuestras conversaciones siempre fueron de cosas relacionadas con la escuela, hasta que un día me comentó que era técnico mortuorio y que estaba yendo a la universidad para estudiar medicina legal y convertirse en médico forense. Como pueden imaginar, desde que me confesó cuál era su profesión, lo atormenté a preguntas desde el día que me lo contó hasta el día que nos graduamos. Él me contó innumerables historias y una de las que me contó fue esta historia de una niña llamada Luz, de 5 años. Según le contaron los padres de la niña, Luz era una niña muy dulce. La niña era cariñosa y le encantaba conversar. El día 7 de julio tuvo su fiesta de cumpleaños. La casa estaba llena de niños. Todo estaba de maravillas. Pero sobre las 6 de la tarde, la madre notó que la niña estaba un poco fatigada. Se acostó en el sofá y decía que le dolía el corazón. La madre asoció el cansancio con haber jugado todo el día y la preparó para dormir. A medianoche, la madre se levantó con una extraña sensación y decidió ir a revisar que todo estuviera bien con Luz. Cuando llegó al cuarto, vio a la niña que respiraba con dificultad y estaba sudada pese a que el aire acondicionado estaba encendido. Trató de despertarla, pero la niña no reaccionaba. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia y 3 horas después de llegar al hospital, la niña falleció. Los padres estaban destruidos. Aquella inesperada muerte los devastó. Pasaron de celebrar el cumpleaños de la niña a preparar el funeral. Me contaba Salvador que los funerales de niños son los más duros. Todo el proceso es extremadamente difícil, incluso para los funerarios que ya están acostumbrados a lidiar con la muerte. La familia de Luz vino a la funeraria por recomendación de unos amigos. El funeral fue planeado por los tíos de la niña, pues los padres estaban muy mal. Sobre todo la madre, quien permanecía sedada por prescripción médica. Los tíos eligieron un pequeño ataúd blanco de madera, flores e hicieron una petición especial. Una petición un poco inusual cuando se trata de funerales. Pidieron globos, pues a la niña le encantaban. Salvador fue con su mamá a recoger el cuerpo de la niña al hospital. Como era una niña, sería su mamá quien se encargaría de bañar el cuerpo, vestirla, peinarla, maquillarla, embalsamarla. Salvador solo iba para ayudar a su mamá a poner el cuerpo de la niña en la camilla, pues su mamá había tenido una cirugía de columna y no podía cargar más de 5 kilos, y la niña pesaba unos 16. Salvador, con un respeto solemne, levantó el cuerpo de la niña y lo puso en la camilla. Una vez en la sala de embalsamamiento, la madre de Salvador procedió a preparar el cuerpo. Cuando la madre había terminado, Salvador fue para ayudarla a poner el cuerpo en el ataúd. Salvador se quedó asombrado de que la niña parecía dormida, vestida con un vestidito rosado pálido y un lazo blanco en la cabeza. Salvador le comentó a su mamá lo bien que le había quedado el maquillaje, pero la madre le aseguró que no había maquillado el cuerpo. Imposible. Mira cómo tiene las mejillas y los labios rosados. Por eso decidí no ponerle maquillaje y dejarla así. Si después necesita algo, la retocaremos un poquito. El funeral sería de 7 horas, de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pues aquí en los Estados Unidos no se velan a los difuntos toda la noche. Generalmente se hace un velorio por unas horas, después los dolientes regresan a sus casas y el próximo día se hace el entierro. Salvador y su madre posicionaron el féretro con las flores y una decena de globos. Cuando entraron los padres, el ambiente se cargó. El llanto de la madre helaba la sangre. En cuanto entró a la capilla, abrazando entre sus brazos una pequeña manta amarilla, se abalanzó sobre el féretro, pidiéndole a su hija que no se fuera. El llanto era desgarrador. La familia trataba de calmarla sin éxito. Finalmente, llegó la hora de terminar el velorio, pero la madre se rehusaba a irse. A la niña no le gusta la oscuridad. La niña no quiere dormir sola. No me voy de aquí. Los padres de Salvador trataban de razonar con la madre, pero era imposible. La madre ofreció el dinero que quisieran. Les dijo que solo la dejaran pasar la noche con su hija. Salvador, conmovido con la escena, habló con su padre. Le dijo que él se quedaría en la funeraria, que de todas maneras había trabajo que hacer. El padre de Salvador aceptó, aunque no estaba muy contento. Él entendía el dolor de la familia, pero había algo que le incomodaba. Algunos familiares disimuladamente se fueron retirando y solo quedó el círculo más cercano de la familia. Salvador decidió darles espacio
y se fue a la sala de embalsamamiento, pues tenía un par de cuerpos que necesitaba preparar y así aprovechaba el tiempo. Salvador se puso a trabajar y puso un poco de música con el permiso del difunto. Y cuando más concentrado estaba, escuchó una risita y unos pasos de niños corriendo detrás de él. Salvador salió y decidió dar una vuelta a ver quién estaba haciendo aquel alboroto. Pero solo estaba él y la familia que se había quedado velando a Luz. Disimuladamente se acercó a un familiar y preguntó si había niños con ellos. Lo negaron. Salvador, para hacer la pregunta menos incómoda, les ofreció si querían que él les hiciera un poco de café. La familia dijo que se lo agradecería. Salvador fue a la cocina y preparó la cafetera. Otra vez, ahí estaban los pasos y las risitas de niños. Otra vez miró, pero no vio a nadie. Salvador les llevó el termo de café y unas tazas para que se sirvieran. Salvador le preguntó a la familia si alguien había corrido en dirección a donde él estaba trabajando, pero la familia lo negó, diciendo que nadie se había movido de allí. Salvador no pensó más en aquello y siguió en lo suyo. Como a las 7 de la mañana, fue a poner combustible al carro fúnebre para dejarlo listo para el entierro de Luz. Pronto llegó el padre, revisó todo, revisó que el carro estuviera en orden para el traslado del cuerpo al cementerio. En ese trayecto, la madre tuvo otra crisis nerviosa y agarró el féretro y no había forma de despegarla. Finalmente, el padre de Luz la logró despegar del féretro. Los familiares deseaban llevar el pequeño féretro en hombros hasta la carroza fúnebre, pero cuando fueron a levantarlo, pesaba casi 100 kilos. Discretamente dejaron el féretro sobre los pedestales en que descansaba y fueron a hablar con el padre de Salvador. Parece que el ataúd está trabado con algo, porque no podemos levantarlo. Es como si pesara 100 kilos. El padre de Salvador revisó, pero no había nada trabando el féretro. Pero efectivamente, estaba súper pesado. El padre de Salvador sugirió usar un carrito plegable para llevar el ataúd hasta el coche fúnebre. Le pidió a Salvador que llevara el carrito y él iría encendiendo el coche y trayéndolo hacia el frente de la funeraria. El padre de Salvador primero no encontraba las llaves del coche. Todos buscaron las llaves, pero no aparecían. Otra vez comenzaron los gritos de la madre. Aquello se estaba convirtiendo en un infierno. Finalmente aparecieron las llaves del carro. Estaban sobre el lavamanos. Nadie podía explicar cómo las llaves llegaron allí cuando el padre de Salvador no entró en ningún momento al baño. Cuando fue a encender el coche no encendía. Revisaron todo, pero todo estaba en orden. Otra vez intentaron y nada. Ahora la batería se había quedado sin energía. Trajeron otro carro de la funeraria y tampoco encendió. El padre de Salvador, desesperado, cambió la batería de su vehículo personal al coche fúnebre y finalmente logró encender el coche y llevarlo a la entrada. Después de mucho trabajo, lograron separar el féretro de los pedestales que lo sostenían y lo pusieron sobre el carrito con ruedas. Mientras iban sacando el féretro en el carrito, se sintió como una gran fuerza se sentó sobre el ataúd, una fuerza tal que ni las ruedas del carrito resistieron. Finalmente el padre de Salvador decidió apartar a uno de los tíos de Luz y hablar con él. La verdad, yo no soy creyente de las cosas paranormales, pero definitivamente hay cosas que no podemos explicar. Cuando una serie de eventos desafortunados como los que estamos viviendo ahora ocurren, generalmente es porque el difunto no se quiere ir. El dolor y el desespero de la madre está atando a la niña. Ya algunos de los presentes sospechaban que algo estaba ocurriendo allí. El tío comentó la situación con los más allegados y decidieron hablar con la madre. La madre ya estaba física y mentalmente agotada, y después que hablaron con ella y lloró por otros 10 minutos sin parar, finalmente se acercó al féretro de su hija y pidió que lo abriera. Puso la cobija sobre la niña, le dio un beso en la frente y le dijo: "Descansa en paz, mi niña. Mamá siempre va a estar contigo", y cerró el féretro. Mientras hacía esto, uno de los globos de la decoración se soltó y vino volando suavemente hacia donde estaba la madre. Cuando intentaron cargar el féretro, ya no pesaba nada. Lo pusieron en la carroza y terminaron el entierro de la niña. Salvador me contaba que aunque esta fue la primera vez que él fue testigo de esto, es muy común que cuando los familiares no dejan ir al difunto o el difunto no se quiere ir, se desencadenan desafortunados eventos para obstaculizar el entierro. Uno de los más comunes es un gran peso en el féretro. A veces pesa tanto que, como en este caso,
se rompen las rueditas del carro de transporte. Me contaba Salvador que por muchos meses, cuando estaba solo en la funeraria, escuchaba a niños corriendo, y un día mientras iba por el pasillo, vio de reojo a la niña pasar con un globo. Y la segunda historia de hoy la hemos titulado El difunto vino a su funeral. Mari era la novia de Salvador, este gran amigo del cual les conté. Salvador trabajaba como funerario en la funeraria de su familia. Durante el año 2009, el negocio estaba pasando por una crisis y tuvieron que despedir a la mayoría de los empleados. Aunque Mari era muy joven y no tenía experiencia laboral ninguna, decidió brindarse y ayudar a la familia. Decidió ayudar con cosas como la recepción, responder teléfonos, organizar documentos, pero hasta ahí. Como la familia de Salvador estaba pasando por una situación económica dura, Salvador no tenía mucho tiempo para ir a citas con ella, pasar tiempo juntos, así que pensó que de esta forma podrían estar juntos más tiempo y así también echaría la mano a la familia. La familia agradecida aceptó la ayuda, pues solamente estaban los padres, Salvador y su hermano. Solo ellos cuatro se encargaban de todo, de embalsamar los cuerpos, recoger los cuerpos de los hospitales y de las oficinas forenses, de preparar los cuerpos para los velorios, etc. La única condición de Mari era no tener que ver nada con los difuntos, nada de contacto físico y contacto visual el menor posible. Después que salía de la escuela, sobre el mediodía, Mari se iba a trabajar a la funeraria y siempre se iba antes de que anocheciera. Contaba Mari que una tarde, mientras estaba en la recepción y Salvador y su padre estaban preparándolo todo para el funeral de un señor, el señor había muerto de 87 años y la familia había planeado todo. El señor en vida había sido una persona muy meticulosa y querían que todo fuera impecable. 2 horas antes de que comenzara el velorio, Mari recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido, era uno de esos números no registrados. Como ella no reconoció el número, decidió no contestarlo. Ella evitaba aquellas llamadas, pues muchas veces eran vendedores ofreciendo servicios que no necesitaba, y además de eso, no le gustaba que la estuvieran viendo usando su teléfono cuando estaba trabajando. Así que dejó ir la llamada al buzón de voz, y segundos después recibió la notificación de que tenía un nuevo mensaje de voz. Cuando revisó el mensaje, solo se escuchaba estática, no había nadie hablando. Así que no prestó atención y siguió trabajando. Había una orden de flores que no había llegado y estaba coordinando con la florería para que llegara antes de la hora del funeral. En el ajetreo de tratar de hablar con la florería y asegurarse de que la orden llegara en tiempo y correcta, puso su celular junto al teléfono de la funeraria. Cuando sonó el teléfono, inconscientemente tomó la llamada de su celular pensando que era el teléfono de la funeraria. Funeraria Pérez, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, ¿sería tan amable de confirmarme si hoy es el funeral del señor Oscar González? Sí, el cuerpo será expuesto de 4 a 10 de la noche. Ok, muchas gracias. Mari colgó y siguió en lo que estaba, cuando de pronto se dio cuenta que no había respondido del teléfono de la funeraria, sino que había respondido su celular. Inmediatamente buscó el historial de llamadas, y efectivamente, esa llamada había sido en su celular, de un número no registrado, igual que la primera. ¿Pero cómo van a tener mi número?, se preguntaba. En ese instante entraron los de la florería y se dispuso a recibir la orden. La orden no estaba bien. La familia solo quería lirios blancos, y los repartidores habían traído rosas y otras flores. Así que Mari dejó olvidado lo del teléfono y se enfocó en arreglar lo de las flores. Los repartidores estuvieron de acuerdo en llevarse las flores que habían traído por error y cambiarlas por las que habían pedido. Como a los 20 minutos llegó un señor a la funeraria. Era un señor muy mayor, pero bien parecido. Vestía un traje negro y unos zapatos negros impecables. El cabello perfectamente peinado hacia un lado y un agradable perfume llenó la recepción. El señor, muy educado, le preguntó a Mari si en esa funeraria sería el velorio del señor Oscar González. Mari le respondió que sí, pero que todavía faltaba como 1 hora antes de que comenzara el velorio. Mari contaba que el señor le inspiraba tanta ternura que le dijo: si quiere puede esperar aquí en la recepción y si gusta les prepararé un café. El señor agradeció amablemente y le dijo que no, que regresaría más tarde. Mari siguió en sus cosas y no prestó más atención.
30 minutos después, ya habían regresado los repartidores con las flores correctas. Minutos después, Salvador llamó a Mary y le dijo que ya todo estaba listo. Y en ese instante, como si fuera un déjà vu, volvió a entrar a la funeraria el mismo señor mayor, bien parecido, vestido con su traje negro y los zapatos negros impecables, el cabello peinado perfectamente hacia un lado, y otra vez la agradable fragancia del perfume llenó la recepción. Y muy educado, le preguntó a Mary: ¿esta es la funeraria donde será velado el señor Oscar González? Sí, pero todavía faltan unos minutos antes de que abramos la capilla donde será velado el cuerpo. Si gusta puede sentarse y con mucho gusto le prepararé un café. Mary hizo lo mismo que había hecho antes, pues parecía que el señor no recordaba nada de su visita anterior. El señor insistió amablemente que le gustaría ver el cuerpo y asegurarse de que todo estuviese en orden. Mary se sintió un poco mal en negarle al señor la entrada a la capilla, así que llamó al papá de Salvador y le explicó lo que sucedía. El padre de Salvador dijo que estaba bien que lo dejara entrar. Mary le informó al señor que le había conseguido el permiso para entrar un poco antes. Así que Mary lo escoltó hacia la capilla número 3, donde sería velado el cuerpo. La verdad solo lo acompañó hasta la puerta, y una vez que le indicó el lugar, fue hasta el baño a retocarse el maquillaje. A su regreso a la recepción, vio de reojo al señor inspeccionando las flores. Se sintió triste por el señor, seguro era un familiar o un amigo cercano, pero a la vez se sintió aliviada que pudo ayudar al señor a tener aquellos minutos extras con su ser querido. Mary regresó a su puesto y no se movió de allí hasta que llegaron los familiares. Primero llegó la viuda con las 3 hijas. La hija mayor del difunto, con la ayuda de su esposo, traía un retrato grande del difunto, con un listón negro, retrato que pondrían junto al féretro como parte de la decoración. El parecido de la persona de la foto con el señor que había entrado unos minutos antes era escalofriante. Mary se acercó discretamente a la hija, quien se veía afectada pero guardaba la compostura. Disculpe, no sé si hice bien, pero un señor vino hace unos minutos y me pidió entrar primero para asegurarse que todo estuviese correcto. Por el parecido de la foto, me aventuraría a decir que es el hermano gemelo, o al menos hermano. La hija del señor miró un poco curiosa a Mary y le comentó que su padre no tenía hermanos y que todos sus parientes ya habían muerto en Europa, de donde él era originario. Mary quedó curiosa y un poco preocupada, pues tal vez había dejado entrar a alguien que no debía. Y aunque le pidió la autorización al padre de Salvador, se sintió responsable por aquello. Por este motivo, acompañó a la hija disimuladamente con el pretexto de mostrarle el lugar. Para su sorpresa, en la capilla no había nadie. Solo estaba el cuerpo de aquel mismo señor que ella había visto unos minutos antes, perfectamente peinado, el mismo traje negro y el perfume, aquel agradable aroma que llenaba la habitación. No había forma de que una persona hubiese salido de la funeraria sin que ella lo hubiera visto. La única puerta de acceso al exterior estaba en la recepción, y la puerta de emergencias trasera tenía una alarma que, si la abrían, se activaba y emitía un sonido estridente. No había otra explicación. Tenía que ser aquel difunto el que le habló unos minutos antes. En ese momento entró Salvador y su padre. Al instante, Salvador percibió que algo sucedía y la sacó disimuladamente de la capilla. Unos temblores se apoderaron de Mary, que no atinaba ni a caminar. Salvador la llevó a la oficina y allí le contó a Salvador y a su madre lo que le había sucedido. La madre de Salvador le explicó a Mary que muchos difuntos van a su funeral, no solo porque es el momento final donde muchos aceptan su fallecimiento, pero también es el momento en el que se despiden de sus seres queridos. Gracias una vez más, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Gracias.